Don Nazario llevaba más de 20 años empujando su carreta de madera por las calles de los barrios pobres. Su vida entera cabía entre latas oxidadas, cartones húmedos y botellas rotas. No tenía casa. Dormía donde lo sorprendiera la noche, a veces bajo un puente, otras detrás de una iglesia, y cuando tenía suerte, en un rincón del mercado donde el vigilante lo dejaba quedarse si prometía no hacer ruido. Era un hombre de rostro curtido, manos como cuero y mirada hundida, pero con una dignidad que ni la pobreza pudo arrancarle. Nunca pedía, solo recogía lo que el mundo tiraba. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era con Dios. Hoy también amanecí, Señor. ¿Eso significa que aún hay algo para mí? Le decía al cielo mientras recogía cáscaras y bolsas rotas. Cada noche, antes de dormir, juntaba sus pocas pertenencias, se arrodillaba donde pudiera y murmuraba: «No pido riqueza ni casa, pero si acaso aún me escuchas, dime si vale la pena seguir caminando». No esperaba respuestas, pero nunca dejó de preguntar. Un día nublado, con el estómago vacío y las rodillas dolidas, empujaba su carreta por un basurero improvisado junto al canal. Era un lugar donde la gente tiraba de todo: ropa vieja, muebles rotos, papeles sucios, hasta juguetes quemados. Entre montones de basura, algo llamó su atención: un sobre amarillo, sin remitente, apenas manchado por el lodo, pero cerrado y bien doblado. No era raro encontrar papeles entre la basura, pero algo en ese sobre lo detuvo. Lo recogió, lo limpió con su manga y lo abrió. Adentro había una hoja escrita a mano, no con máquina ni imprenta. Era tinta azul, letra pausada, cuidadosa. Y al leerla, don Nazario se quedó inmóvil. A ti que te sientes invisible, a ti que has orado entre cartones y noches frías, yo te he visto, y cada lágrima tuya fue contada como perla en el cielo. No estás solo, nunca lo estuviste. El que siembra aunque no vea fruto, cosechará. Sus manos temblaron. Se sentó sobre una llanta vieja y volvió a leerla, esta vez en voz alta, con la voz quebrada. «¿Qué es esto, Señor? ¿Me estás hablando?» Nadie respondió. Solo el viento, solo el silencio, pero dentro de él algo se rompió y también algo se encendió. Guardó la carta en el bolsillo de su camisa rota como si fuera un documento valioso. Ese día no recogió más basura, solo caminó, como quien lleva una respuesta que ya no necesita explicación. Don Nazario no podía pensar en otra cosa. Aquella carta había calado más hondo que cualquier palabra que hubiera oído en años. No era solo el contenido, era el momento. Llegó, justo cuando sentía que no valía ya ni como sombra, cuando la gente ya no lo miraba, ni lo saludaba, ni lo reconocía como persona. Pero esa hoja, rescatada de entre desperdicios, le habló como si alguien que sí lo conocía, la hubiera escrito solo para él. ¿Y si fue un mensaje de verdad?, se preguntó mientras caminaba. ¿Y si Dios me respondió? Guardó el sobre entre los pliegues de su camisa como si fuera un tesoro. Cada tanto lo sacaba y lo leía otra vez. No tenía firma ni fecha, pero eso no importaba. Para él era la prueba de que su oración, aunque sin eco aparente, había subido y había tocado el cielo. Aquella noche durmió detrás de una panadería, abrigado con su mismo saco viejo, bajo un techo improvisado de cartón. Pero por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilo. No tenía pan, pero sí algo más, un motivo. Al día siguiente salió más temprano que de costumbre. No para recolectar basura, sino para volver al basurero donde había encontrado la carta. Quería saber si había más. No por curiosidad, sino por fe. Tal vez otras respuestas estaban allí, escondidas entre lo que otros despreciaban. Revisó con cuidado entre los montones, retiró cajas húmedas, sacó papeles arrugados, separó revistas viejas.
Durante más de una hora no encontró nada, hasta que, entre las páginas de una Biblia rota, halló otra hoja escrita a mano. No era igual a la anterior, pero tenía la misma letra. Al que recoge lo que el mundo desecha, yo lo honro, porque ve lo que otros no ven. Y en los trozos de lo roto encuentra lo eterno. Don Nazario cayó de rodillas. No había nadie alrededor, solo él, el papel y una paz que no venía del lugar, sino de arriba. Esa tarde se sentó en la plaza del pueblo con su carreta a un lado, no para pedir, sino para observar. Veía a la gente pasar, madres apuradas, jóvenes distraídos, niños corriendo. Nadie lo notaba, pero él ahora los miraba distinto, como si hubiera despertado de un largo sueño. Sacó una caja de zapatos que usaba como baúl y dentro puso ambas cartas. Luego escribió en una libreta vieja: «Si hoy no como, no importa. Hoy leí el cielo». Una mujer que barría la acera frente a su casa lo vio y dijo en voz baja: «Ese viejo antes parecía triste, pero hoy se le ve distinto». Y era verdad, porque cuando un corazón recibe palabra directa del cielo, no necesita más pan que ese. En los días siguientes, don Nazario cambió sin cambiar su rutina. Seguía recogiendo latas, cartón y plástico, como siempre, pero algo en su andar era distinto. Ya no caminaba cabizbajo ni con el alma arrastrando los pies. Ahora avanzaba lento, sí, pero con la dignidad de quien ha sido visto y escuchado. Cada vez que encontraba un libro viejo, un sobre arrugado, una hoja suelta, lo abría con cuidado. No buscaba valor económico, sino respuestas. No todas las hojas tenían letras sagradas, claro. Algunas eran solo listas de compras, otras cuadernos de escuela, otras sin sentido. Pero él seguía buscando, como quien cree que entre lo ordinario puede haber un mensaje divino escondido. Y un día lo hubo. Entre una bolsa negra reventada por el sol, sacó una libreta desgastada. En su interior, escrita con lápiz, ya casi desvanecido, encontró esta frase: «La basura del hombre puede ser el altar de Dios». Se le escapó una lágrima. «¿Otra vez?», susurró. «¿Me sigues hablando, Señor?». Se sentó bajo la sombra de un árbol y guardó esa hoja con las demás. Las tenía bien dobladas, protegidas dentro de una cajita que antes había contenido cigarros, ahora transformada en cofre sagrado. Esa noche decidió hacer algo que no hacía desde joven: escribirle él una carta a Dios. Rasgó un pedazo de cartón limpio y con su lápiz gastado escribió: «No entiendo por qué me escogiste para hallar estas palabras, pero las recibo como un abrazo. Gracias por no olvidarte de un viejo que camina entre lo que nadie quiere». Doblando con cuidado la hoja, la colocó junto a las otras, como si el cielo pudiera leer lo que allí guardaba. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un niño, de no más de 9 años, se le acercó mientras él organizaba sus cosas detrás de una panadería. «Señor, usted es el que encuentra papeles que hablan de Dios». Don Nazario lo miró sorprendido. «¿Quién te dijo eso?». «Mi abuelita. Dice que usted es el de las cartas del cielo». El anciano se rascó la cabeza, entre confundido y apenado. «Solo encontré unos papeles, eso es todo. ¿Puedo ver uno?». Don Nazario dudó un instante. Luego sacó una de las hojas y se la entregó al niño. Este la leyó en silencio y al terminar la devolvió con cuidado. «Mi mamá se fue hace poco. Yo no sabía cómo hablar con Dios, pero creo que ahora ya sé». El viejo sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ya entendiste más que muchos adultos, hijo». Y esa noche, al revisar su cajita, escribió una frase nueva: «Hoy, una carta que recibí se convirtió en carta para otro». Y supo que estaba cumpliendo una misión que nunca pidió, pero que le daba más sentido que cualquier otra cosa.
Desde aquel día, don Nazario dejó de ser simplemente el viejo de la carreta para convertirse, poco a poco, en una especie de leyenda viva. Los niños lo saludaban con curiosidad, los adultos empezaban a mirarlo con respeto, y algunos incluso se acercaban para preguntarle si había encontrado alguna carta nueva. Él no presumía nada, solo respondía con humildad: «Yo no escribo esas cartas, yo solo las encuentro». A veces las mostraba si sentía que la persona lo necesitaba, y otras simplemente decía: «Dios sabe cuándo hablar y a quién». Un domingo en la tarde, mientras recorría los callejones del mercado, halló una bolsa con papeles mojados. La mayoría eran irreconocibles, pero entre ellos había una hoja que se había salvado del lodo. La secó con cuidado y leyó: «Si llevas mucho tiempo en silencio, es porque tu respuesta está madurando. No desesperes. La semilla también espera antes de brotar». Don Nazario cerró los ojos. Era como si el cielo le estuviera diciendo: «Sigue caminando». Guardó esa hoja con las otras, y al volver a su rincón detrás de la panadería, se encontró con una sorpresa. Una cajita de madera, pequeña, con un lazo rojo encima. No había nota ni nombre. La abrió con cuidado. Adentro, un cuaderno nuevo, un lápiz, una barra de pan envuelta en servilleta y un papel que decía: «Gracias por seguir buscando lo que otros no ven. Dios habla por todas partes, pero no todos escuchan». No pudo contener el llanto. Se sentó en el suelo con el cuaderno entre las manos y escribió en la primera página: «Tal vez nunca tenga casa, tal vez nunca tenga cama, pero tengo voz de Dios en papel, y eso me sostiene». Esa noche durmió abrazado al cuaderno como quien abraza a un hijo. En los días siguientes comenzó a copiar todas las frases que encontraba en un solo lugar. Ya no las guardaba para sí. Las escribía con letra grande y clara y las dejaba en postes, en puertas, en bancas del parque, como sembrador que esparce semillas sin esperar verlas crecer. Y algo curioso ocurrió. El pueblo cambió. Gente que antes no se hablaba comenzó a saludarse. Un hombre que planeaba quitarse la vida encontró una de las notas pegada a un árbol. Una madre que había perdido la fe leyó una de las frases mientras barría la calle y rompió en llanto. Un joven que vivía entre vicios decidió dejar una carta anónima en agradecimiento, y todos sabían que el autor no era don Nazario, sino alguien más arriba, usando las manos de un hombre que andaba entre basura, pero caminaba con propósito. Con el tiempo, don Nazario fue conocido como el sembrador de palabras. Nadie supo cómo ni cuándo empezó ese apodo, pero fue quedándose en el aire, como los buenos rumores. Algunos aún lo miraban con escepticismo, pero la mayoría empezó a comprender que aquel hombre no era solo un recolector de cosas, sino de almas. Su carreta ahora llevaba, además de cartones y botellas, una caja de madera pintada a mano que decía: «Cartas del cielo». Ahí guardaba sus papeles, sus hallazgos, sus notas nuevas. Y cada mañana, antes de empezar su ruta, sacaba unas cuantas hojas y oraba: «Señor, tú sabes a quién le toca cada una, yo solo las reparto». Y así salía, dejando frases escondidas entre rendijas de portones, entre las ramas de un árbol o bajo piedras planas cerca del mercado. A veces las ataba con hilo en ramas bajas, donde los niños pudieran alcanzarlas. En otras, simplemente las dejaba en las bancas donde solían sentarse los solitarios. Una frase suya, escrita sobre el reverso de una caja de cereal, terminó pegada en la pared de la iglesia del pueblo. Decía: «Dios no escribe solo en Biblias. También escribe en cartones, en lágrimas y en manos sucias que no han soltado la fe». El padre de la parroquia, al leerla, no la quitó. Solo la enmarcó con cinta y dijo: «Esta es una homilía completa». Don Nazario no buscaba reconocimiento. De hecho, apenas sabía que causaba tanto.
Seguía viviendo igual, durmiendo en el suelo, lavando su camisa en el canal, comiendo lo que podía. Pero dentro de él algo ardía, una certeza callada. Su vida estaba sirviendo para algo más. Una tarde, un hombre trajeado lo alcanzó en plena calle. ¿Usted es el de las cartas?, preguntó. Nazario se detuvo. Yo solo las encuentro y las entrego. El hombre le extendió la mano. Llevaba los ojos húmedos. Una carta suya salvó a mi hermano. Estaba en depresión. Iba a hacer una locura y encontró una hoja en la plaza. Decía: aún no es tu final. Dios tiene algo más que decir. Desde ese día cambió. Don Nazario no supo qué decir, solo bajó la cabeza. Yo no escribí eso, murmuró, pero sí la encontré, y me alegra saber que llegó a donde debía. El hombre lo abrazó con fuerza y al alejarse, don Nazario escribió una línea nueva en su cuaderno. Quizás no todos crean, pero Dios sigue escribiendo, y los que recogen basura a veces recogen milagros. Esa noche soñó que caminaba por un campo inmenso donde del suelo no brotaban flores ni espinas, sino cartas blancas con letras doradas flotando en el aire, como hojas al viento. Y en el sueño alguien le dijo: sigue repartiendo, porque no todos saben leer el cielo, pero tú sí sabes entregarlo. Don Nazario ya no era joven y su cuerpo empezaba a cobrarle los años de cargar el mundo ajeno. Las rodillas le dolían al subir cuestas, su espalda crujía con cada esfuerzo y sus manos estaban endurecidas como corteza. Pero nada de eso le pesaba tanto como la idea de dejar de caminar, de no poder seguir buscando esos mensajes que para él eran lo único sagrado que aún tenía. Una mañana, mientras organizaba los cartones bajo el sol ardiente, sintió un mareo fuerte. Se sentó a un lado del camino y por primera vez en mucho tiempo dudó. ¿Hasta cuándo, Señor?, pensó con la frente sudada. ¿Y si ya di lo que tenía que dar? Pero en el instante en que cerró los ojos, sintió algo tocarle el pie. Abrió los ojos. Era un papel doblado, arrastrado por el viento. Lo levantó con cuidado y casi se le detiene el corazón. No pienses que terminó. Aún hay manos que esperan lo que tú llevas. Aún hay ojos que necesitan abrirse. No te detengas. Las letras eran distintas esta vez, menos firmes, como si hubieran sido escritas por alguien joven. Pero el mensaje, directo, justo lo que acababa de preguntarse. ¿Cómo haces esto, Señor?, dijo entre lágrimas. ¿Cómo me escuchas? Tan rápido. Alguien desde la banqueta lo observaba. Era una joven madre con su hijo pequeño en brazos. Él, curioso, se le acercó y preguntó: ¿por qué lloras, Señor? Don Nazario secó sus lágrimas con la manga. Porque Dios me volvió a escribir. La mujer le sonrió con ternura. Le ofreció una torta envuelta en servilleta y le dijo: mi hijo encontró ese papel y me lo dio. Estaba en una banca. Yo no entendí por qué, pero algo me decía que no era para mí, sino para alguien que lo necesitara más. Nazario no respondió, solo juntó las manos como en oración y volvió a sentirlo. Dios estaba escribiendo, ahora también a través de otros. Desde entonces no solo encontró cartas, empezó a recibirlas. Algunas llegaban de forma anónima, otras eran dibujos de niños, frases sueltas dejadas en su carreta, o notas colocadas en la caja que decía «Cartas del cielo». Era como si el mensaje se multiplicara, como si su labor de tantos años estuviera germinando en otras almas. Una tarde, cuando cayó una leve llovizna sobre el pueblo, don Nazario se refugió en la capilla vieja. Se sentó en una banca rota, sacó su cuaderno y lo encontró mojado, las letras corridas, algunas hojas rotas. Por un momento se le apretó el pecho. Era como perder una parte de sí mismo, pero al abrirlo, justo en el centro, una página estaba intacta.
no era suya. Era una hoja que alguien había metido allí sin que él lo notara. Tú sembraste palabras donde nadie quería leer. Ahora otros cosechan luz. Gracias. Y supo que, aunque su cuerpo se rindiera pronto, su misión seguiría caminando. Don Nazario no llegó a viejo como otros. No tuvo nietos, ni casa propia, ni silla donde tomar el sol con calma. Pero tuvo algo más: propósito. Y eso, él lo supo, valía más que 1000 comodidades. La última carta que escribió lo hizo una madrugada fría, con las manos temblorosas, pero el alma firme. La escribió con su lápiz ya gastado, en una hoja amarillenta que había guardado para una ocasión especial. Decía: si alguien encuentra, esto quiero que sepa algo, Dios no dejó de hablar, solo que muchos dejaron de escuchar. Yo fui basura para el mundo, pero carta viva para los que supieron leer con el corazón. La dobló, la puso dentro de su caja de madera con las demás y la dejó bajo su manta en el rincón donde solía dormir junto al mercado. A la mañana siguiente, no despertó. Un panadero lo encontró, con el rostro sereno y una hoja entre sus manos. No tenía más que su carreta, su caja de cartas y un cuaderno lleno de frases que habían cambiado la vida de más de uno. Ese día, el pueblo entero se enteró. Algunos lloraron en silencio, otros encendieron velas, pero todos sabían que no se había ido cualquier hombre, se había ido el único que había recogido entre basura las palabras de Dios. La caja fue colocada sobre una banca de la plaza, donde los niños dejaban flores y nuevas frases escritas con crayones. Gracias, don Nazario. Siga escribiendo desde allá arriba. Ahora usted es la carta. Y alguien pintó un letrero de madera que colgaron sobre la capilla vieja, donde él solía refugiarse de la lluvia. Decía: aquí oraba el hombre que leía a Dios entre los escombros. Desde entonces, algo extraño ocurre en el pueblo. Cada tanto, una hoja aparece en los lugares más insólitos: en la banca de la plaza, en el borde del pozo, en la puerta de una tienda. Siempre con frases sencillas, firmadas con iniciales que nadie conoce. Un joven cuenta que encontró una hoja cuando pensaba irse del pueblo. Una madre soltera dice que leyó una cuando ya no tenía fuerzas para seguir criando sola. Un niño la halló bajo su pupitre, el día que todos se burlaron de él. Y todos coinciden en algo: la letra es distinta, pero el mensaje es igual de certero. Como si don Nazario siguiera escribiendo, como si desde donde esté aún repartiera pedazos del cielo en hojas dobladas, porque quien supo leer entre la basura lo eterno no muere nunca del todo. Vive en cada frase que alivia, en cada alma que se levanta, en cada corazón que decide no rendirse. Y mientras alguien encuentre una hoja con un mensaje inesperado, Dios seguirá hablando. Y tal vez, don Nazario sea quien sigue empujando la carreta, pero esta vez, desde lo invisible,